Hola, buenas, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Yo estoy aquí en este formato un poquito más largo de cara a poder desarrollar un poco más las cosas. En este caso, la generación Beat, o una pequeña introducción a la generación Beat, que me hace mucha ilusión, más allá de las críticas que le podemos hacer a la generación Beat, de cara a que, pues bueno, podemos decir que mucha gente diría que son tres pijos que tenían la capacidad de poder crear arte, ¿no? O de vivir la vida. Pero bueno, sí que me interesa mucho la generación Beat, ciertas obras concretas, ciertos autores, qué es lo que moviliza la generación Beat, hasta dónde llega, ¿no? Su influencia. Me parece muy interesante. Podemos decir que la generación Beat era un grupo de escritores y poetas de los años 40-50 estadounidenses que se movilizan contra la rigidez moral, contra el conformismo materialista, la América de Eisenhower en general. Sí que es cierto que no era un movimiento formal con un manifiesto, sino más bien como un grupo de afinidades que se movían en Nueva York alrededor de la Universidad de Columbia, sobre todo en la Universidad de Columbia, pero también en los alrededores, especialmente el bar West End, que es donde se dice que se reunían las figuras más importantes: Jack Kerouac, William Burroughs, Allen Ginsberg, etc., ¿no? Como digo, esas tres figuras son las más centrales, las más conocidas, aunque luego hay muchas más figuras del movimiento que iré mencionando poco a poco. No todas, porque hay muchos autores. En primer lugar, pues tenemos a Jack Kerouac, ¿no? Que escribe en El Camino en 1957, si no me equivoco mal. En Jack Kerouac se ve mucho esta deriva existencial, esta búsqueda de la intensidad de la vida, esta influencia del jazz, que luego comentaré un poquito. Él decía que su escritura era muy parecida como a la batería del jazz, ¿no? De hecho, Jack Kerouac escribió En el Camino en 3 semanas en un rollo de papel de 36 metros, sin parar de escribir. Y bueno, se ve mucho esta influencia, ¿no? Del jazz y de esta deriva existencial. Luego, sí que no voy a hablar mucho de Hole, de Allen Ginsberg, que lo hablaré después, es la obra en la que más me voy a centrar hoy. Y luego estaría como William Burroughs. William Burroughs es el autor más experimental de los tres, sobre todo con Naked Lands, que es su obra que hizo con recortes, con collage, etc. Una cosa muy interesante de esto es que William Burroughs, para quien no lo sepa, mató a su mujer, no se sabe muy bien si por accidente o no, en Nuevo México. Y luego más tarde él terminó confesando que si él no hubiera matado a su mujer, que si él no hubiera matado a su mujer, él nunca se hubiera hecho escritor, ¿no? Que tuvo que reconocer que, pues eso, si eso no hubiera pasado, él nunca se hubiera hecho escritor. Luego hay otros autores, ¿no? Como Gary Snyder, Neal Cassidy, etc. Entonces, como digo, al final los Beats terminaban rechazando un poco toda la cultura de posguerra estadounidense y no podemos decir que hay un estilo único, cada uno tenía un estilo muy particular, pero sí que estaba muy presente la marginalidad, el alcohol, las adicciones, la precariedad, los viajes, como una búsqueda incesante por intensificar toda la vida, ¿no? Y esto no era solo ya un estilo literario, podemos decir, de estos autores, sino que era más bien como una postura existencial, como un intento de rebelarse, ¿no? contra el sistema. Entonces, el nombre Beat en realidad viene de se remite a ser golpeado, a ser marginado, a estar fuera del sistema. Son Jack Kerouac y Allen Ginsberg quien se acuñan del término. Si bien es cierto que Allen Ginsberg luego le da como un tono más positivo, ¿no? con el término beatificación, ¿no? Como esta búsqueda de una iluminación, por así decirlo. Y como he dicho antes, la generación Beat está muy influenciada por el jazz, por la improvisación del jazz, porque no haya una partitura ya hecha, por la escritura como acto improvisado, como acto sin planificar, como acto que sale del cuerpo en el momento, momentáneamente. Como digo, pues eso, Jack Kerouac escribió El Camino en 3 semanas sin parar, ¿no? Entonces, la obra más conocida, mucha gente considera que es la más relevante de toda la generación Beat, sería Hole, de Allen Ginsberg, que es a la vez una elegía, pero también a la vez una denuncia. Entonces, Hole está dividido en 3 partes. Es un poema
fragmentario, es un poema con muchas escenas, muchas imágenes distintas. La primera parte retrata como esta generación marginada, esta generación apartada, destruida, jóvenes, artistas, vagabundos, adictos, homosexuales. Allen Ginsberg era homosexual. Entonces, ¿no? Como esta idea de un collage de imágenes, de escenas urbanas, alucinadas, sexuales, apocalípticas, ¿no? Allen Ginsberg, de hecho, empieza el poema con: he visto a las mentes más brillantes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas, histéricas y desnudas, arrastrándose por las calles negras al amanecer, buscando una dosis de ira, hipsters con cabeza de ángel ardiendo por la antigua conexión celestial, con la dínamo estrellada en la maquinaria de la noche, quienes, entre la pobreza, los harapos, los ojos hundidos y las drogas, se sentaban fumando en la oscuridad sobrenatural de los pisos de Coldwater que flotaban sobre las cimas de las ciudades contemplando el jazz. La segunda parte arremete mucho contra Moloch, que es esta maquinaria social moderna, las fábricas, la publicidad, los psiquiatras, las guerras, que de alguna manera devoran la sensibilidad humana. En esta segunda parte, Allen Ginsberg dice: Moloch, soledad, inmundicia, fealdad, latas de basura, incansables dólares, niños chillando bajo las escaleras, muchachos sollozando en los ejércitos, ancianos llorando quedamente en los parques. Moloch, Moloch, pesadilla de Moloch, Moloch el sin amor, Moloch mental, Moloch el inmisericordia juez de los hombres, Moloch prisión incomprensible, Moloch cárcel desarmada de tibias cruzadas y congreso de aficiones, Moloch cuyos edificios son veredictos, Moloch la vasta piedra en la guerra, Moloch los anonadados gobiernos, Moloch cuya mente es pura maquinaria, Moloch cuya sangre es el fluir del dinero, Moloch cuyos dedos son 10 ejércitos. Y la tercera parte está dedicada a Carl Salomon, porque Ginsberg estuvo ingresado en un centro psiquiátrico y allí conoció a Carl Salomon. Carl Salomon estuvo ingresado de forma involuntaria por esquizofrenia y Allen Ginsberg estuvo ingresado de forma voluntaria por una crisis. Y esta tercera parte como que está dedicada a Carl Salomon como una especie de homenaje, ¿no? Como Carl Salomon como un homenaje a la mejor mente destruida por la sociedad, Carl Salomon, ¿no? Como esta santidad de locura frente a la represión de la sociedad. De hecho, habla en el poema de Rockland. Rockland se está refiriendo al centro psiquiátrico. Y en la tercera parte dice: Carl Salomon, estoy contigo en Rockland, donde tú estás más loco que yo. Estoy contigo en Rockland, donde debes sentirte muy extraño. Estoy contigo en Rockland, donde imitas la sombra de mi madre. Y de hecho, William Carlos Williams, que es un poeta estadounidense y médico, que recomiendo también mucho leerlo, sobre Howl, dijo: podéis decir lo que queráis, pero nos demuestra que a pesar de las experiencias más degradantes que la vida puede ofrecer a un hombre, el espíritu del amor sobrevive para ennoblecer nuestras vidas si tenemos la inteligencia y el valor y la fe y el arte de perseverar. Remangaros las faldas, señoras mías, vamos a atravesar el infierno. Entonces, terminando con esta pequeñísima introducción de lo que es Howl, me gustaría hacer una mención, ahora que hablamos de las señoritas, de las mujeres beat. Las mujeres beat son, creo que muy importantes, porque fueron excluidas y fueron muy relegadas en todos los textos beat como musas, amigas, amantes, cuando ellas también eran escritoras, ¿no? Y quiero recomendar Memorias de una Beatnik, que creo que está escrito en el 69, que lo escribió Diane di Prima, donde ella cuenta pues, su experiencia, ¿no? Como mujer beat, más allá de ser la amiga de la amante de la musa de otro autor. Luego hay otras autoras como Joan Kiger, Leonore Kandel, Elise Cohen, son otras autoras beat que escribieron memorias, poesía, novelas que capturan mucho la marginalidad también desde dentro. Entonces, me gustaría recordar que también en la generación beat la marginalidad de las mujeres fue doble, ¿no? Por una parte social y por otra de género. Fueron muy excluidas debido al machismo beat, y que era muy irónico, pues no sé, ¿no? En este supuesto libertarismo que las subjetivaba, ¿no? Muchas fueron internadas, muchas sufrieron mucha pobreza, etcétera, ¿no? Entonces también quería un poco rescatar a uno de estos nombres
de estas mujeres que también participaron en la generación Beat, no como satélites, sino también como escritoras imprescindibles de la generación. De hecho, Diane di Prima termina diciendo pues en el libro, ¿no? Fuimos partes del Beat, pero el Beat fue nuestro también. Así que recomiendo mucho toda la generación Beat, leer estas obras, pero también leer a las mujeres Beat, leer, si podéis, a Diane di Prima, es increíble. Así que nada, leed también a las mujeres Beat, leer a todos. Así que nada, espero que os haya gustado, por lo menos tener alguna bibliografía como referencia. Así que nada, un besito.